Florentino Pérez está dispuesto a aceptar varias de las exigencias de Mourinho para convertirlo en el próximo entrenador del Real Madrid. Y en este vídeo os voy a revelar cuáles son las condiciones que ha puesto Mourinho para regresar al Santiago Bernabéu, porque dentro de la directiva creen que puede ser el único hombre capaz de recuperar el control del vestuario y como la crisis interna del equipo ha llegado a un nivel que ya nadie puede esconder. La sensación que existe ahora mismo alrededor del equipo es de caos, tensión, desgaste mental y pérdida total de autoridad dentro del vestuario. Y lo peor de todo es que los problemas siguen aumentando justo en el momento más delicado de la temporada. Ayer, durante el entrenamiento del equipo, se produjo un nuevo episodio de tensión que confirma que la situación está completamente fuera de control. Según las informaciones que han salido desde el entorno del club, Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni protagonizaron una discusión muy fuerte durante una sesión de entrenamiento que estuvo cargada de nerviosismo y frustración. La tensión subió tanto que varios compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación terminara en una pelea física. Sí, madridistas, habéis escuchado bien. El ambiente dentro del vestuario está tan roto que ya ni siquiera los entrenamientos transcurren con normalidad. Y esto no aparece por casualidad. Esto es consecuencia directa de una temporada desastrosa. Una temporada donde el Real Madrid ha perdido identidad, ha perdido equilibrio, ha perdido autoridad y sobre todo, ha perdido esa sensación de equipo unido que durante años convirtió al club en el más temido de Europa. Hoy el Real Madrid transmite exactamente lo contrario. Un equipo frágil emocionalmente. Un equipo lleno de dudas. Un equipo donde muchos jugadores parecen más preocupados por sus situaciones individuales que por el escudo. Y claro, en medio de todo este incendio aparece el nombre de José Mourinho. Y sinceramente os digo algo, madridistas. Mi nombre es Nilsson, del canal El Madridista, y aunque personalmente sigo pensando que Jürgen Klopp sería probablemente la mejor opción futbolística para liderar la reconstrucción del Real Madrid, también creo que Mourinho puede ser una solución muy válida para este momento tan crítico. Porque lo que necesita ahora mismo el club no es solamente un entrenador táctico. Necesita un líder. Necesita un hombre fuerte. Necesita una figura que entre al vestuario y que todos entiendan inmediatamente quién tiene el control. Y si hay alguien en el fútbol mundial que sabe gestionar situaciones de máxima presión, conflictos internos y vestuarios rotos, ese es José Mourinho. Pero atención, porque Mourinho no quiere volver al Real Madrid a cualquier precio. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente impactante. Mourinho ha puesto condiciones muy claras para aceptar el cargo. Condiciones que Florentino Pérez está estudiando seriamente porque dentro del club entienden que la situación actual exige medidas radicales. La primera exigencia de Mourinho tiene que ver con el control absoluto del proyecto deportivo. Mourinho quiere poder real dentro del club. Quiere participar activamente en las decisiones deportivas, en la planificación de la plantilla y en la gestión interna del vestuario. No quiere ser solamente un entrenador que prepara partidos. Quiere convertirse en la figura dominante del nuevo proyecto del Real Madrid. Y sinceramente, viendo cómo está el equipo ahora mismo, hay muchos dentro del club que creen que eso es exactamente lo que necesita el Madrid. Porque lo que estamos viendo esta temporada es insostenible. El equipo se ha caído mentalmente. Los resultados han sido decepcionantes. El nivel competitivo ha bajado muchísimo, y lo más preocupante es la imagen que transmite el grupo. Ya no se ve hambre. Ya no se ve intensidad. Ya no se ve unión. Cada partido parece un sufrimiento constante y el madridismo empieza a perder la paciencia. Y mientras tanto, el calendario no espera a nadie. Porque el Real Madrid tiene por delante un clásico absolutamente decisivo contra el Barcelona en territorio rival. Un partido que llega en el peor momento posible. Porque este equipo llega golpeado emocionalmente, llega lleno de dudas y llega transmitiendo una fragilidad enorme. Y sinceramente, si el Madrid no consigue reaccionar inmediatamente, el riesgo de sufrir una derrota muy dolorosa en Barcelona es completamente real. Y eso sería devastador. Porque la realidad es que esta temporada ya está prácticamente perdida. Hay que decirlo claramente. Esta temporada ha sido un fracaso enorme para los estándares del Real Madrid. Y cuanto antes lo entiendan dentro del club, antes podrán empezar la verdadera reconstrucción. Ahora mismo el objetivo tiene que ser terminar la temporada con dignidad, competir con orgullo ese partido contra el Barcelona y empezar inmediatamente a preparar la próxima temporada. Sin perder tiempo. Sin improvisaciones. Sin esperar semanas eternas para decidir quién será el nuevo entrenador. Porque otro error gravísimo sería retrasar la decisión hasta el Mundial de Selecciones. El Real Madrid no puede permitirse eso. El nuevo entrenador tiene que estar definido en cuanto termine la temporada. Sea Klopp o sea Mourinho.
El club necesita empezar ya mismo la reconstrucción porque el caos actual no puede prolongarse ni un día más. Y precisamente por eso las próximas horas pueden ser decisivas para el futuro del Real Madrid. Porque Florentino Pérez empieza a asumir algo que hace apenas unos meses parecía imposible. Quizá la única forma de salvar este vestuario sea devolviéndole el mando a un hombre que jamás tuvo miedo de enfrentarse a nadie. Y aquí es donde la figura de José Mourinho empieza a ganar todavía más fuerza dentro del Real Madrid. Porque cuanto más se deteriora el ambiente del vestuario, cuanto más dividido parece el grupo y cuanto más preocupante se vuelve la situación interna del equipo, más personas dentro del club empiezan a pensar que quizás solamente un entrenador con el carácter de Mourinho puede entrar ahora mismo al Santiago Bernabéu y recuperar el control total de la situación. Porque no estamos hablando solamente de fútbol. Ese es el gran problema. Si esto fuera únicamente una cuestión táctica, probablemente la solución sería mucho más sencilla. Pero lo que ocurre actualmente dentro del Real Madrid va mucho más allá de un sistema de juego o de una mala racha de resultados. El problema es emocional. El problema es mental. El problema es de autoridad. Y eso, madridistas, es muchísimo más peligroso. Porque cuando un vestuario empieza a perder el respeto por las jerarquías, cuando los jugadores comienzan a reaccionar de forma individual, cuando aparecen discusiones constantes, tensiones internas y enfrentamientos en entrenamientos, significa que el grupo está empezando a fracturarse desde dentro. Lo de ayer entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni ha encendido todas las alarmas. Y atención, porque dentro del club hay muchísima preocupación por la facilidad con la que los conflictos están apareciendo en el día a día del equipo. Según personas cercanas al entorno madridista, el entrenamiento de ayer estuvo marcado por muchísima tensión desde el principio. Nerviosismo, frustración acumulada, reproches entre jugadores. Y en un momento concreto, una acción terminó provocando un intercambio muy fuerte entre ambos futbolistas. Valverde, que es uno de los jugadores con más carácter competitivo del equipo, explotó. Y Tchouaméni respondió. La situación subió rápidamente de tono y varios compañeros tuvieron que intervenir inmediatamente para evitar una pelea física delante de todos. El entrenamiento se detuvo durante algunos minutos y el ambiente quedó completamente roto. Y lo más preocupante no es solamente el incidente. Lo realmente alarmante es que esto empieza a parecer normal dentro del Real Madrid actual. Hace apenas unos años era impensable ver este tipo de situaciones repetirse constantemente dentro del vestuario blanco. Porque existían líderes naturales. Existían futbolistas que mantenían el equilibrio competitivo del grupo. Existía una jerarquía clara. Hoy esa sensación ha desaparecido completamente. Y claro, cuando no existe liderazgo interno fuerte, el vestuario empieza a convertirse en una bomba de relojería. Por eso Mourinho aparece como una solución lógica para mucha gente dentro del club. Porque Mourinho nunca ha sido un entrenador débil. Nunca ha permitido que el vestuario controle la situación. Nunca ha tolerado la indisciplina. Y eso, precisamente eso, es lo que Florentino Pérez empieza a valorar seriamente. Porque otra de las grandes preocupaciones internas tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Sí, madridistas. Porque aunque públicamente nadie quiera admitirlo, dentro del club existe muchísima inquietud con el impacto que está teniendo Mbappé en la dinámica colectiva del equipo. Y no estamos hablando únicamente de rendimiento futbolístico. Estamos hablando de convivencia, de esfuerzo defensivo, de equilibrio táctico y de liderazgo dentro del grupo. El Real Madrid siente que el proyecto deportivo se ha desordenado demasiado alrededor de la figura de Mbappé. Y eso está provocando tensiones internas que poco a poco empiezan a salir a la superficie. Muchos jugadores sienten que existen diferencias dentro del vestuario. Diferencias de trato. Diferencias de exigencia. Diferencias de responsabilidad. Y cuando eso ocurre en un equipo grande, el riesgo de ruptura interna aumenta muchísimo. Precisamente por eso Mourinho habría dejado muy clara una de sus posturas más importantes en las conversaciones recientes. Si vuelve al Real Madrid, ningún jugador estará por encima del entrenador. Ninguno. Ni siquiera Mbappé. Y esta información ha generado muchísimo impacto dentro del madridismo porque refleja exactamente el tipo de entrenador que Mourinho sigue siendo. Un técnico dispuesto a enfrentarse a cualquier estrella si considera que el colectivo está por encima de los nombres individuales. Y sinceramente, viendo el momento actual del Real Madrid, hay muchísimos aficionados que empiezan a pensar que eso es exactamente lo que necesita el club. Porque el Madrid ha perdido algo fundamental esta temporada: el espíritu competitivo colectivo. El equipo juega partido tras partido sin transmitir seguridad, sin transmitir autoridad, sin transmitir hambre. Y cuando un club como el Real Madrid pierde eso, deja de parecer el Real Madrid. Y Mourinho sabe perfectamente cómo funciona este club.
Sabe cómo manejar la presión mediática. Sabe cómo proteger al vestuario cuando hace falta. Pero también sabe cómo presionar públicamente a sus jugadores cuando detecta falta de compromiso. Y eso es algo que hoy parece totalmente necesario. Además, otra de las condiciones importantes que Mourinho habría planteado tiene que ver con la estructura física y técnica del equipo. Quiere tener influencia directa sobre todo el funcionamiento deportivo. Quiere tomar decisiones importantes dentro del cuerpo técnico. Quiere elegir perfiles de máxima confianza y reducir determinadas dinámicas internas que considera dañinas para el grupo. Y esto ha provocado muchísimo debate dentro del club. Porque Mourinho no llegaría únicamente como entrenador. Mourinho llegaría como una figura de poder total. Y esa es precisamente la gran duda que existe ahora mismo alrededor de Florentino Pérez. ¿Está dispuesto el presidente del Real Madrid a devolverle tanto poder a Mourinho? Porque no olvidemos una cosa. Mourinho nunca es una figura silenciosa. Nunca es un entrenador decorativo. Mourinho transforma completamente los clubes donde trabaja. Cambia dinámicas. Cambia jerarquías. Cambia comportamientos. Y muchas veces genera conflictos enormes durante ese proceso. Pero también hay otra realidad imposible de ignorar. Cuando Mourinho llegó por primera vez al Real Madrid, el club necesitaba recuperar competitividad, carácter y mentalidad ganadora frente al Barcelona más dominante de la historia. Y Mourinho consiguió devolverle agresividad competitiva al equipo. Consiguió despertar el orgullo del madridismo. Consiguió construir un grupo mentalmente mucho más fuerte. Y ahora mismo, el contexto empieza a parecerse muchísimo. Porque este Real Madrid vuelve a necesitar carácter. Vuelve a necesitar personalidad. Vuelve a necesitar autoridad. Y sobre todo, vuelve a necesitar un entrenador capaz de entrar al vestuario y decir cosas incómodas sin miedo a las consecuencias. Y sinceramente, viendo cómo está el equipo hoy, viendo el nivel de tensión interna, viendo la fragilidad emocional del grupo y viendo la falta de liderazgo que transmite el vestuario, resulta muy difícil imaginar a muchos entrenadores soportando esta situación. Pero Mourinho siempre se ha sentido cómodo en el caos. Y quizá precisamente por eso su nombre vuelve a aparecer con tanta fuerza como posible salvador de un proyecto que hoy parece completamente al borde del colapso. Y lo más impresionante de todo, madridistas, es que hace apenas unos meses parecía completamente imposible imaginar este escenario. Parecía imposible pensar que el Real Madrid terminaría la temporada envuelto en tantos conflictos internos, con un vestuario tan desgastado emocionalmente y con la sensación permanente de que el equipo ha perdido totalmente el rumbo competitivo. Pero la realidad es esta. El Real Madrid ha llegado al final de la temporada roto futbolísticamente, agotado mentalmente y lleno de incertidumbre de cara al futuro inmediato. Y cuando un club tan gigantesco entra en una dinámica de dudas constantes, cada decisión empieza a sentirse como una cuestión de supervivencia. Por eso la posible llegada de José Mourinho está generando tantísimo debate dentro del madridismo. Porque nadie discute su personalidad. Nadie discute su experiencia. Nadie discute su capacidad para soportar la presión brutal que existe alrededor del Real Madrid. La gran pregunta es otra. La verdadera pregunta es si Mourinho todavía puede reconstruir un vestuario tan desgastado como este. Y sinceramente, yo creo que sí puede hacerlo. Porque algo que mucha gente olvida es que Mourinho jamás ha necesitado caer bien para tener éxito. Nunca ha sido un entrenador construido desde la simpatía. Mourinho funciona desde la autoridad, desde el control y desde la mentalidad competitiva extrema. Y precisamente eso es lo que parece faltar hoy dentro del Real Madrid. Este equipo necesita volver a sentir miedo de perder. Necesita volver a competir cada entrenamiento como si fuera una final. Necesita recuperar tensión competitiva. Y eso Mourinho sabe provocarlo como pocos entrenadores en la historia del fútbol. Porque si algo ha quedado claro esta temporada es que el grupo se ha relajado demasiado en determinados momentos. Las desconexiones defensivas. La falta de intensidad. Los gestos de frustración entre compañeros. Las discusiones constantes. La sensación de que algunos jugadores viven aislados dentro de sus propios problemas individuales. Todo eso ha terminado destruyendo poco a poco la identidad colectiva del equipo. Y cuando la identidad del Real Madrid desaparece, aparecen los desastres. Por eso Florentino Pérez está empezando a entender que ya no basta únicamente con fichar grandes jugadores. El problema actual del Madrid no se arregla solamente gastando dinero. El club necesita reconstruir liderazgo. Necesita reconstruir autoridad. Necesita reconstruir mentalidad competitiva. Y Mourinho representa exactamente eso. Además, hay otro detalle importantísimo que mucha gente está pasando por alto. Mourinho no llegaría al Real Madrid buscando construir un proyecto largo de 5 o 6 años. No.
Mourinho llegaría con una mentalidad inmediata, con una idea de impacto rápido, con una obsesión absoluta por recuperar competitividad desde el primer día. Y honestamente, viendo la urgencia actual del club, eso puede ser exactamente lo que Florentino está buscando. Porque el tiempo se ha acabado. El Real Madrid no puede permitirse otra temporada llena de improvisaciones, dudas tácticas, conflictos internos y resultados decepcionantes. El club necesita tomar decisiones fuertes inmediatamente después de terminar la temporada. Sin esperar. Sin retrasar conversaciones. Sin convertir el verano en una novela interminable. El nuevo entrenador debe estar definido cuanto antes. Y aquí vuelvo a ser completamente sincero con vosotros. Yo sigo creyendo que Jürgen Klopp probablemente encajaría mejor desde una perspectiva futbolística moderna. Creo que Klopp tiene una capacidad extraordinaria para construir proyectos sólidos, intensos y emocionalmente unidos. Pero también entiendo perfectamente por qué tanta gente dentro del madridismo empieza a mirar a Mourinho como la solución más inmediata para apagar este incendio. Porque Mourinho no necesita tiempo para imponer autoridad. Y eso hoy vale muchísimo dentro del Real Madrid. Ahora mismo el club parece un equipo emocionalmente perdido. Y eso se nota en absolutamente todo. Se nota en el lenguaje corporal de los jugadores. Se nota en los partidos. Se nota en las reacciones desde el banquillo. Se nota incluso en el ambiente que rodea cada entrenamiento. Por eso el clásico contra el Barcelona se ha convertido en algo mucho más importante que 3 simples puntos. Ese partido puede marcar emocionalmente el final definitivo de esta temporada. Porque si el Real Madrid vuelve a mostrar fragilidad, vuelve a transmitir desconexión y vuelve a competir sin intensidad, la sensación de fracaso total será todavía más grande. Y sinceramente, el madridismo no merece terminar la temporada así. El equipo tiene la obligación de reaccionar. Tiene la obligación de unirse. Tiene la obligación de competir con orgullo. Porque aunque la temporada ya esté prácticamente perdida, el escudo del Real Madrid obliga siempre a luchar hasta el final. Pero pase lo que pase en Barcelona, una cosa parece completamente inevitable. El verano del Real Madrid será una auténtica revolución. Habrá cambios importantes. Habrá decisiones incómodas. Habrá jugadores señalados. Habrá tensión. Y sobre todo, habrá una enorme presión sobre Florentino Pérez para no volver a equivocarse. Porque el próximo entrenador no será una simple elección deportiva. Será la decisión que definirá el futuro inmediato del Real Madrid. Y ahora quiero saber vuestra opinión, madridistas. Quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios algo muy claro. Si dependiera de vosotros, ¿a quién elegiríais para reconstruir este equipo? ¿A José Mourinho o a Jürgen Klopp? ¿Creéis que Mourinho todavía tiene la personalidad necesaria para recuperar el control total del vestuario? ¿O pensáis que el Real Madrid necesita un proyecto completamente nuevo y moderno? Leed todos los comentarios porque este debate ahora mismo está dividiendo completamente al madridismo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, suscribíos ahora mismo al canal El Madridista, activad la campana de notificaciones y dejad vuestro like porque vienen días absolutamente decisivos para el futuro del Real Madrid y aquí os vamos a contar toda la verdad de lo que está pasando dentro del club. Y ahora mismo, madridistas, haced clic en la noticia que está apareciendo en pantalla porque os vais a quedar completamente sorprendidos con la última decisión que Florentino Pérez estaría preparando para cambiar el futuro del Real Madrid.